La reunión anual del Foro Económico Mundial que se celebra en la ciudad suiza de Davos centra en esta ocasión nuestro programa. En este año 2014, ha tenido como eje de trabajo, como lema, la remodelación del mundo, consecuencias para la sociedad, la política y los negocios. La verdad es que es un lema muy ambicioso. El tema es muy ambicioso, evidentemente. Demasiado ambicioso, diría yo. Pero bueno, está hablando con nosotros José Manuel Rodríguez Carrasco. Nuestro invitado es catedrático de Organización de Empresas de esta universidad. De entrada, podríamos destacar dos cuestiones que a mí me llaman la atención, José Manuel, y sobre las que vamos a hablar después. El mensaje del Papa para los que allí estaban reunidos y también el informe que ha presentado la organización, la ONG para el Desarrollo, Intermonosfan, sobre el avance de la desigualdad en el mundo y especialmente como consecuencia de la crisis. Vamos por parte. Primero, José Manuel, bienvenido, buenos días. Muchas gracias. Perdona que antes haya intervenido, pero es que un título tan rimbombante me pone un poco nervioso. Efectivamente. De eso también le quería preguntar. Sí, pues nada, ya me he expresado. De todas maneras, es bueno que esta gente sepa que fuera de su entorno existe algo y existen problemas y hay que hacer algo. O sea, que el hecho de que se lo planteen ya indica algo, ¿no? Pero evidentemente es un título muy ambicioso. De todas maneras, hay que tener en cuenta quiénes asisten a Davos, ¿no? Van entre 2.500 y 3.000 asistentes, en que van presidentes de gobierno, ministros, altos funcionarios de la OECD y del Fondo Monetario Internacional y sobre todo empresarios. Pero claro, ya este escenario y el hecho de asistir ya es una barrera respecto a ese mundo que ellos quieren arreglar en lo económico, lo político y social. Ya la barrera es la cuota de asistencia. Toda esta gente, si quieren asistir, tienen que pagar anualmente 50.000 euros a la fundación del Foro Económico Mundial. Y aparte de eso, bueno, pues para ir allí muchos van en su jet privado y encima y después, por el hecho de asistir, ese día creo que tienen que pagar otros 50.000 euros más. De manera que lo mínimo son 100.000 euros, más gastos de viaje y hotel. Y después hay otra cuota aparte que puede llegar hasta los 300.000 euros para reuniones privadas que quieran tener entre ellos y de las que no se informa. O sea que, bueno, es un club muy exclusivo y con unas barreras que por eso digo yo, bueno, pues por lo menos se enteran de que está ocurriendo algo, ¿no? Porque estas cuotas que tienen que pagar los asistentes principalmente y fundamentalmente son para la organización del propio evento. Claro, y para la propia fundación. Hombre, la verdad es que el Foro Económico Mundial, aparte de esta reunión anual, tiene reuniones regionales, tiene reuniones en África, en Asia. Ahora mismo, estos días, están anunciando la reunión en América Latina. O sea que después en las diferentes reuniones generales no cobran lo mismo. Y después también hacen buenos informes sobre la situación actual. Hace unas semanas, antes de esta reunión anual, hicieron un informe sobre los diferentes tipos de riesgos que existen hoy en el mundo, pues eso, económicos, sociales, tecnológicos, no sé, que ellos hacen algo. Y además, yo que este año lo he seguido a través de los medios de comunicación, pero que he tenido la fortuna, porque he sido invitado a estar ahí un par de veces, años atrás, evidentemente, dices tú, es un club de ricos, pero estos temas los sienten y los escuchan y da la impresión cuando están allí que se sienten implicados en estos temas. Y yo lo comparo un poco a aquella parábola del Evangelio que dice que salió un sembrador a sembrar y sembró parte en terreno pedregoso o en el mismo camino, y claro, cuando vino el sol o nacieron los cardos, toda aquella semilla se ahogó, ¿no? Entonces yo creo que ocurre esto aquí en Davos, o sea que están allí 5 días, les interesan todos estos problemas políticos, económicos y sociales, pero claro, cuando salen de allí van a dirigir a sus empresas y a competir fieramente con otros compañeros y se olvidan de lo que haya ocurrido en Davos, ¿no? O sea que, con todo, yo creo que a veces cometen lo que digo yo, frivolidades, entre comillas. ¿Por qué? Yo recuerdo un año que invitaron a Hans King, el teólogo suizo, para que les diera una charla sobre ética. Otro año me acuerdo que fue de invitada Sharon Stone, la actriz, que bueno, se levantó en medio de una asamblea de alguien que estaba hablando de la malaria y dijo, pues yo dono ahora, no sé si dijo una barbaridad, una cantidad de dinero desorbitante
para que puedan comprar, pues, no vacunas, sino, bueno, pues cortinas y pantallas para que no entraran los mosquitos en las viviendas. Y entonces otros empresarios dijeron, pues yo también dono, y allí todo el mundo quería dar y quería replicar o quería empatar, por así decir, a Sharon Stone, ¿no? Este año han llevado y le han dado un premio al famoso tenor peruano Juan Diego Flórez. Y, por supuesto, han invitado al Papa. Sí, esa es una de las cuestiones de las que queríamos hablar. Pero primero vamos a ver qué temas se han llevado este año a esa mesa, a esa importante reunión de Davos en Suiza. Han tenido cerca de 300 sesiones, o sea que han hablado de todo. Vamos, un tema puede llevarle varias sesiones, pero han hablado, en 250, 300 sesiones, han hablado de los países emergentes, de los problemas de inflación y deflación, han hablado de Irán, incluso ha hablado no recuerdo quién, fue una señora muy famosa del campo de la literatura, explicó la importancia de la literatura como un vehículo para cohesionar a las diferentes naciones del mundo. Han hablado de problemas de género, de la economía que ellos llaman ahora circular, que es un tema muy de moda, de la desigualdad, de los problemas de desigualdad, fundamentalmente por el informe que presentó la ONG Intermon Oxfam. O sea que los temas han sido muchísimos y muy variados, como obedece al título de la reunión, o sea, para resolver los problemas políticos, económicos y sociales. Ni más ni menos. Bueno, vamos a hablar de esos temas tratados, fundamentalmente porque algunos seguramente habrán pasado como menos importantes. Sí. En su opinión, ¿cuáles han sido quizás los más novedosos y los que han llamado más la atención de los asistentes y también de los medios de comunicación? Sí. Yo creo que para mí ha sido un poco novedoso, es la primera vez que invitan a un papa. Y por lo menos a que les escriba una carta. Y el Papa tienes que mirar un poco, claro, es como todo documento del Vaticano, pues tienes que mirarlo un poco con lupa y ver qué dicen entre una línea y otra, ¿no? Y dice cosas, yo creo que les dijo cosas serias, ¿no? Y, por ejemplo, pues con mucha diplomacia empieza dándole las gracias por haberle invitado y de un modo muy suave, muy del Vaticano, les dice que a pesar de los avances que se han hecho, etcétera, etcétera, sigue existiendo exclusión social y que cada vez hay gente pues más frágil, más débil, más vulnerable y bueno, les presenta eso de un modo suave. Pero inmediatamente ya, cuando está metido en harina, pues ya se pone un poco más serio y les dice que es intolerable, ¿no? Utiliza esa palabra. Es intolerable que miles de personas mueran de hambre cada día. Y que los refugiados en busca de un país hospitalario mueran en el intento, ¿no? Cuando se desplazan de un sitio a otro. Y entonces cuando le dice, vosotros, los asistentes a Davos, dice, con vuestra creatividad y con vuestra experiencia, podéis poner coto a todas estas cosas que suceden, ¿no? Y les dice, otra vez, les echa alabanzas, la vocación del empresario es una vocación, es una noble tarea, pero siempre y cuando que se deje interpelar por un sentido más amplio de la vida, ¿no? O sea que y les dice que el crecimiento económico no es suficiente para lograr la igualdad, que se está experimentando, que coincide después con lo que veremos con el informe de Intermon, ¿no? Y que hay que tomar actitudes y que hay que emprender procesos para acabar con esta lacra de desigualdad. Eso se lo dijo claramente, ¿eh? Sí, porque no es una cuestión, creo que lo remarcó él, no es una cuestión de solidaridad, sino realmente de trabajar en pro de una justicia social y del bien común. Sí. Y que, digamos, que la comunidad económica está obligada a poner en marcha mecanismos y procesos para acabar con esta lacra, ¿no? Y que además tengan en cuenta que la riqueza que se genera no es que sea de todos, aunque en parte sí dice que es de todos, ahí maneja un lenguaje un poco ambivalente, pero dice que hay que acabar con esta situación y que ellos pueden acabar con esta situación. Eso se lo dice claramente. Hombre, es que los informes que se están presentando, en el sentido de que el 1% de la población mundial tiene la mayor parte de la riqueza del mundo. Y el 99% de la otra población es la que tiene la otra mitad, ¿no? O sea que eso es, ya veremos después, eso es intolerable, ¿no? ¿Cómo se vio o cómo se tomó el mensaje del Papa? Yo creo que, bueno, pues lo habrán tomado mientras ellos estaban allí con cariño y con ilusión, ¿no? Y se habrán sentido pues muy halagados porque les dijo que era una tarea noble la que estaban haciendo. Pero claro, también les dijo el resto, ¿no? Que tenían que tomar medidas, que esto no podía seguir así. Que las vayan a tomar.
Yo lo dudo, yo soy un poco escéptico, pero bueno, por lo menos lo han escuchado, ¿no? Y alguien habrá, pues, alguien se habrá sentido interpelado, ¿no? Por lo menos alguien, pues, a lo mejor aquel día o en sucesivas noches le quitó 10 minutos de sueño o algo más, y ya yo creo que eso ya, pues, es suficiente, ¿no? Yo creo que es bueno que una autoridad, un jefe de Estado del Vaticano, para el no creyente, pues les diga eso, ¿no? Y es importante que alguien se lo diga, o sea que yo por eso creo que lo habrán tomado, pues lo habrán tomado bien, les habrá pues tocado su conciencia y bueno, pues volverán a sus empresas y de vez en cuando se acordarán, pero me temo mucho que quede ahí y ojalá esté equivocado. Hay otras cuestiones que se trataron también en Davos, como nos había avanzado, los problemas de género, los riesgos del sistema financiero, si mal no recuerdo, y la economía circular. Hablemos primero de esos problemas de género. Bueno, eso ha sido muy interesante, porque hubo una sesión dedicada a los problemas de género en la que todos los panelistas, excepto una persona, eran mujeres y solamente había un hombre. Entonces, quien llevó la voz cantante fue Christine Lagarde, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, que bueno, une por un lugar que es la primera mujer presidente de este organismo. Y después, al igual que la mayoría de las mujeres que estaban allí, coincidieron en que cuando se empezó a hablar de la cuota femenina, se sintieron un poco insultadas, ¿no? Porque dicen, oye, nosotros queremos estar en los sitios, en los diferentes organismos por nuestra propia valía, no por nuestra cuota. Sin embargo, hoy, al paso de los años, Christine Lagarde, la presidenta del FMI, y la mayoría de las que estaban allí, se mostraron partidarias de las cuotas, porque decía que no se avanzaba y que lo de las cuotas había que ponerlo. Y curiosamente dijeron que el Foro Económico Mundial reunido en Davos hace 2 años tomó la decisión de establecer cuotas para que asistieran mujeres a la reunión anual. Pues bien, este año 2014 ha sido el año que menos mujeres han asistido. Yo no sé si hay un cierto desencanto. La verdad es que no sé interpretar por qué esa situación. Pero sí, lo curioso es que las que antes no eran partidarias de las cuotas, viendo que no se consigue gran cosa, ahora ya son partidarias de las cuotas. Entonces ahí queda eso para la reflexión, ¿no? En cualquier caso, también es verdad que en los últimos años sí se han producido hay muchas mujeres que son presidentas de países. Sí. Es decir, que la visibilidad incluso de la sé mujer que en el panel había una presidenta de un país. Sí, la visibilidad existe. Ahora, por ejemplo, nosotros aquí en la UNED estamos estudiando, uno de los temas que estamos estudiando es la presencia de mujeres en los consejos de administración de las empresas. Se ha ganado algo, pero no se ha ganado mucho. O sea, la presencia sigue siendo mínima. Y cuando miras la presencia de las mujeres en los consejos de administración de las empresas, bueno, pues en la mayoría de los casos están allí por apellidos, y un apellido que lleva acompañada una fortuna, y por eso están en los consejos de administración. O sea, pero vamos, la lista está clara. El otro tema que se habló también es de los riesgos del sistema financiero. Las conclusiones fundamentales, estamos en vías de solucionar la crisis financiera. Yo creo que el fundador precisamente de este foro de Davos advertía en un artículo reciente también de unas crisis futuras, de posibles crisis. Sí. No, la cuestión, en el panel de las crisis financieras, pues hubo un señor, Singer se llama, muy vociferante, para quien sigue existiendo, pues riesgos en el sistema financiero, y eso por varias razones, por 2 o 3 razones. La primera razón, porque los bancos, dice, siguen muy apalancados, es decir, que tienen, para alguien que no sepa lo que significa la palabra apalancamiento desde el punto de vista financiero, necesitan más capital propio, no están suficientemente capitalizados todavía, a pesar de que con motivo de la crisis se han capitalizado. Después, también era opinario este señor de que hace falta todavía más regulación, que con motivo incluso de la crisis y la intervención de los bancos centrales comprando deuda, esto también ha generado un problema, y es que ha distorsionado los precios de las acciones y de los bonos en el mercado, ¿no? O sea que, bueno, incluso con esto de la crisis, y decía que los bancos todavía
no están poniendo precio a los riesgos con los que se enfrentan. Yo recuerdo, no sé si lo dije aquí en estos micrófonos, que hace un par de años nosotros hicimos un estudio en el departamento, dentro de nuestra asignatura, sobre las empresas del IBEX 35 en España que tenían dentro del Consejo de Administración, que se divide por varios comités, pues comité de personal, comité de remuneración, comité de planificación, solamente había 3 empresas dentro del IBEX 35 que tenían comité de riesgos antes de la crisis. Ahora ya deben de tenerlo todas. Pero vamos, eso ha sido una vergüenza. Y sin embargo, pues otros intervinientes, como el presidente del Barclays y el presidente de este banco británico, el HSBC, pues hombre, decían que se ha avanzado, que la regulación es diferente, pero que evidentemente pues seguía siendo difícil poner un riesgo a los precios de los diferentes activos, ¿no? Claro, decían que en su momento, justo antes de la crisis o en el momento de la crisis, todos aquellos activos financieros, más bien híbridos, porque eran activos financieros que llevan acompañadas muchos otros activos, como pues una libreta, con una póliza de seguro y otras cuestiones. Dice que a veces ni los mismos dirigentes de los bancos sabían qué estaban vendiendo o qué les estaban ofreciendo, ¿no? O sea que el problema se ha mejorado, es evidente, pero que para algunos sigue siendo más serio que para otros, pero evidentemente sigue siendo un problema serio. También se ha hablado de paraísos fiscales, sí, tanto sí. en el informe de Intermon Oxfam, que luego hablaremos de él, Sí. como dentro de la propia reunión de Davos. Lo que ocurre es que eso, pues, ¿cómo lo evitas, no? O sea, que eso tiene que ser un compromiso personal, y los de Intermon Oxfam urgieron a los empresarios allí presentes a que dependía de ellos el tratar de evitar estas evasiones fiscales. Y también depende de los gobiernos para que la legislación no sea permisiva, ¿no? Adelantándonos un poco al informe de Intermon Oxfam, y es que dicen, claro, la gente normal, el ordinario, ese 99% que no son ricos, dice que no creen que los gobiernos estén por la labor de poner leyes para evitar estas evasiones fiscales, ¿no? O sea, que estamos ahí, ¿no? O sea que... El otro tema era la economía circular. Vamos, el concepto, el nombre quizás sea novedoso, aunque ya se viene haciendo desde hace años. Lo llaman economía circular en oposición a la economía lineal. La economía lineal, según ellos, es la economía de que yo fabrico, yo vendo un producto para que lo usen y después se tira y punto. ¿Qué problema tiene esto? Bueno, pues el problema es que tiene, pues, primeramente se contamina, y después que entra una cadena de fabricación. Bueno, por ejemplo, se dice, claro, aquí en el mundo occidental innovamos, inventamos, diseñamos y enviamos a China para que lo fabriquen, y China nos lo devuelve para que lo consumamos y después lo tiramos, ¿no? Y dice, hay que acabar con ese círculo porque, en primer lugar, porque es carísimo. Yo, por ejemplo, con 1 tonelada de hierro de desecho que ya se haya utilizado, se puede volver a reutilizar, ¿no? Por ejemplo, pusieron casos de varias empresas, por ejemplo, la empresa Renault, todos los diseños que hace es pensando ya en el reciclado de ese aparato, de ese artefacto, lo que sea, ¿no? Y dice que con esto han llegado pues a aprovechar el 80% de estos productos reciclados y el 90% de energía. Claro, ¿qué ocurre con un producto reciclado? Pues que admite muchos usos y al final resulta barato, claro, porque si 1 tonelada de hierro la utilizo varias veces, estoy sacándole partido, ¿no? Y además dicen que esto de la reutilización y la innovación pensando en una futura reutilización, pues también genera puestos de trabajo. Ellos han calculado, pero vamos, unos cálculos así muy, yo no diría que muy a la ligera, pero que ellos reconocen que es difícil de realizar, que en Europa puede, por esta vía de la reutilización de productos, pueden generar 1 millón de trabajos nuevos. Ahora, no está exento de dificultades, porque allí, por ejemplo, se refirieron a que las materias primas más obvias que se están utilizando ahora en la reutilización es el papel. Pero claro, dicen, no se ha innovado lo suficiente la reutilización del papel, y entonces ya el papel, por así decir, de segunda generación, ese papel gris con los que nos encontramos todos, dice, no tiene la calidad del otro papel, del papel original, y habría que conseguir que tuviera la misma calidad. Eso por un lado. Y por otro, tampoco se ha logrado
en la reutilización del papel, que es enormemente contaminante por culpa de las tintas. Dice, y eso pues habría que innovar pues, en dos vías, para que tuviera calidad por un lado y por otro para que no fuera contaminante. O sea que la industria, si se entra en la mente de los empresarios y de los investigadores la importancia de la economía circular, pues avanzaremos mucho en términos de riqueza y también en términos de empleo. Bueno, casos curiosos ha sido, pues esta empresa de modas H&M, ¿no? Que ahora se dedica a recoger todas sus prendas que sus clientes ya no utilizan y las reutilizan de diferentes maneras. Heineken, los de la cerveza, con el vidrio. Philips, narraron ahí una experiencia muy interesante. Philips es una empresa holandesa y entonces, pues, ellos en un momento determinado quisieron vender las nuevas bombillas LED a la población. Y bueno, la gente en general no quiso comprar las bombillas modernas porque les resultaban muy caras. Y Philips le dijo, no importa, nosotros alumbramos las ciudades con nuestra bombilla LED y en vez de venderos la bombilla, os cobramos el servicio de iluminación de la ciudad. Y claro, pues el servicio de iluminación ha resultado más barato y menos contaminante y todos contentos, ¿no? Son ejemplos de la economía circular, ¿no? Y de que la innovación y de que la voluntad, desde luego, la voluntad de reutilizar y sobre todo que tiene que venir acompañada de innovación, ¿no? O sea, que ya pensemos cuando se está innovando o diseñando un nuevo producto, pensando en su posible reutilización, no pensando en que lo vamos a tirar el día que no lo necesitemos. José Manuel Rodríguez Carrasco, llevamos más de 20 minutos y tenemos que hablar todavía de ese informe que presentó la organización Intermon Oxfam, que hizo llegar a la cumbre con el título de Gobernar para las élites, secuestro democrático y desigualdad económica. Ahí denuncia sobre todo la excesiva concentración de los recursos económicos en manos de unos pocos, lo que habíamos dicho antes. Sí, bueno, yo diría en primer lugar, el informe, que es de más de 100 páginas, está disponible para todo el mundo en Internet. El que esté interesado puede bajarlo y leerlo. Tiene un montón de cifras, de estas que continuamente en los últimos días y antes de Davos nos está bombardeando la prensa, ¿no? En términos porcentuales y en términos absolutos, cómo está, quién tiene la riqueza, quién no la tiene. Fundamentalmente es lo que creo que dijimos antes, ¿no? Que la población del mundo se divide en un 1% y un 99%. Y hay un 1% que tiene la mitad de la riqueza. Como he dicho, hay un 1% sí que tiene la mitad de la riqueza. Eso es. Y la otra mitad está en manos del 99% restante. A partir de ahí se dice, bueno, que si las 65 personas más ricas del mundo tienen tanto dinero como el 10% de las más pobres, en fin, todo tipo de manejo de juegos florales, como digo yo, con las cifras, ¿no? Pero vamos, lo que vienen a decir que la gente común de la calle tiene la percepción de que no solamente, yo no diría culpabilidad, pero bueno, si quieres llamémoslo culpabilidad entre comillas, hay un 1% culpable, sino que hay unos gobiernos que ayudan a que exista eso. Porque en España se dice, después hay un informe por países de la Unión Europea de la percepción de esa desigualdad. En España la percepción es que el gobierno, el 95% de los ciudadanos españoles, según la encuesta realizada por ellos, tiene la percepción de que el gobierno legisla para las élites. Dice, y esto se ve pues a través de las leyes fiscales, a través de la inequidad en la fiscalidad. Se ve también lo permisivos que son con las evasiones de capitales. Se aprecia en muchos ámbitos, ¿no? Se aprecia sobre todo en cómo se ha tratado la austeridad que han impuesto la mayoría de los gobiernos en Europa, que solamente ha beneficiado pues a las grandes empresas y a los que ya tenían mucho dinero. O sea, los ricos cada vez se han hecho más ricos con la crisis y los pobres se han hecho más pobres. Entonces, claro, este es un problema serio, ¿no? Y tiene riesgos. Y tiene muchos riesgos económicos y sociales. Tiene un riesgo económico enorme, porque claro, yo creo que ahora los que están viviendo un poco en la burbuja son estos ricos, porque claro, ese otro 99% de la población que cada vez se encuentra más desasistida y con menos ingresos, son los que van a comprar en el futuro los productos. Y si no tienen dinero, no va a haber demanda interna. Y si no va a haber demanda interna, pues se acaba el crecimiento, ¿no? O sea que
Soluciones, pues ahí sí que dependen un poco de la voluntad de ese mismo 1% y de los gobiernos, pero que se puede hacer, ¿eh? El informe aporta algo y dice que esta situación ya se ha vivido y que después de la Segunda Guerra Mundial, durante 3 décadas, se logró reducir esa brecha, esa distancia entre ricos y pobres. Y dice, ¿por qué no se va a conseguir ahora, no? También hay un elemento interesante, lo cual indica que el informe es muy realista y estudiado, porque no atacan la desigualdad, sí porque sí, sino dicen que un poco de desigualdad es buena e incluso eficiente, porque que exista algo de desigualdad pues hace que las personas intenten mejorar, intenten escalar en su escala social. O sea que una pizca, diría yo, ellos no utilizan esta palabra, una pizca de desigualdad es importante para el crecimiento económico. Dice, pero ya tanta desigualdad no. Dice, perjudica enormemente el crecimiento económico. O sea que el informe es aterrador. Uno lo va leyendo y cada vez pues se encuentra como una losa que se le va cayendo encima y uno dice, no podemos hacer nada. Y por eso digo que hay un momento al final en que dicen, sí podemos hacer. Y pone el ejemplo, como sucedió en el mundo occidental después de la Segunda Guerra Mundial, que durante 3 décadas, o sea que hasta llegados casi los años 80, se estuvo reduciendo esa brecha. Y de pronto empezó a aumentar. Yo diría, claro, si vemos un poco la historia, y esta es mi interpretación, no lo dice el informe, esta reducción termina en los años 80 aproximadamente, quizá un poco antes. ¿Qué ha ocurrido antes de los años 80? Y esta es mi reflexión final. Justo antes de los años 80 es cuando algunos economistas clarividentes, como Peter Drucker, del que creo que ya lo he hablado yo alguna vez, empieza a decir que él está observando que la economía financiera se está desgajando, apartando totalmente de la economía real, y que esto va a presentar en el futuro unos problemas enormes. Y ahí está su profecía, ¿no? Un poco antes de los años 80 y sobre todo a partir de los 80, cuando empiezan a diseñarse estos productos financieros, la gente se dedica a comprar y vender diferentes activos que nadie entiende y empiezan a hacer dinero y, claro, olvidándose que hay una economía real, la de las carreteras, la del pan, la del fontanero, ¿no? Y esa economía real, ¿qué necesita? Necesita ayuda financiera y punto, ¿no? Pero claro, entonces esa economía financiera se ha desentendido en parte de la economía real, ha seguido su propio camino y ahí han empezado todos los problemas. Y va a ser difícil revertir el curso, pero se puede hacer. Seguiremos hablando de estas cuestiones. No tenemos más tiempo. Nuestro invitado, José Manuel Rodríguez Carrasco, es catedrático emérito de Organización de Empresas de esta universidad, habitual colaborador de este programa. Y bueno, pues muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. Encantado. Sin distancias.